ABC Podcast, Materia Oscura, José Manuel Nieves. ¿Lleva la Tierra miles de millones de años sembrando vida en Venus? Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos una semana más a Materia Oscura, el podcast de ciencia de ABC. Encantado de estar con vosotros de nuevo. ¿Os habéis parado alguna vez a pensar en lo absolutamente increíble que es el fenómeno de la vida? No me refiero solo al hecho de que la vida exista, que ya de por sí es un milagro, uno de los mayores que conocemos, sino a su asombrosa capacidad de resistir, de adaptarse a cualquier cosa. Y fijaros bien en lo que os voy a decir hoy, de viajar. No viajar de aquí a Murcia, sino en naves espaciales naturales, a través del espacio, no con motores de curvatura como vemos en las películas, sino a bordo de lo que son los vehículos más antiguos, más violentos del sistema solar, a bordo de asteroides y cometas. Hoy os voy a contar una historia que desde luego parece sacada directamente de una novela de ciencia ficción. Pero quitarle la palabra ficción, porque es ciencia, ciencia real, pura y dura, es la historia de unos diminutos autoestopistas cruzando el abismo infinito del espacio. Pero antes de contaros eso, que es el plato fuerte de este episodio, quiero que repasemos un poco una idea que a muchos de vosotros seguro que ya os suena. ¿Y cuál es esa idea? Pues durante mucho tiempo, como sabéis, los científicos y los astrobiólogos han debatido, a veces de forma muy acalorada, sobre una teoría fascinante, la panspermia. La palabra viene del griego y significa semillas en todas partes, más o menos, ¿no? La idea central de la panspermia es que la vida, o por lo menos los ingredientes químicos fundamentales para que se forme la vida, no tiene por qué estar anclada para siempre en el planeta donde nació. ¿Qué va? Puede saltar de un mundo a otro, de mundo en mundo. Puede propagarse por el universo. ¿Pero cómo? Pues imaginaros esta escena. Un asteroide enorme choca contra un planeta lleno de vida. El impacto es tan brutal, tan violento, que arranca grandes pedazos de roca de la corteza y los lanza de nuevo al espacio exterior en un rebote cósmico y a velocidades de vértigo. Y dentro de esas rocas, atrapados, protegidos, como si estuvieran en el interior de una nave espacial, pero natural, viajan los microbios. Seguro que os acordáis de aquellos célebres estudios de hace unos años que sugerían la posibilidad de que la vida en la Tierra venga de Marte. Y no os riáis porque es algo que tiene mucho sentido científico. Hace miles de millones de años, Marte no era el desierto árido y helado que vemos hoy. Tenía ríos, tenía mares, tenía una atmósfera densa, una química altamente favorable para la biología. Y hay muchos que sugieren que la vida lo tuvo bastante más fácil allí, al principio, para surgir allí, en ese Marte primigenio, mucho antes que en la Tierra, que la Tierra primitiva todavía estaba envuelta en el caos. Luego, pues llegaron, porque hubo una época de bombardeo de asteroides y meteoritos enormes, algún brutal impacto de meteórico expulsó rocas marcianas al espacio y algunas de esas rocas, tras un largo viaje a través del espacio, pues acabaron cayendo aquí, en la Tierra, y fertilizaron nuestro mundo. Es decir, que en ese sentido podríamos ser todos, en lo más profundo de nuestro ADN, auténticos marcianos. Así que, risitas las justas. ¿Y cómo es eso posible? Eso es posible porque, primero, ¿en la Tierra existen rocas que vienen de Marte? Por supuesto que sí. Se han encontrado varios cientos de rocas que se ha demostrado que vienen directamente del planeta Marte. ¿Y cómo llegan? Pues con este sistema de carambola cósmica. Un asteroide cae sobre Marte, levanta un montón de rocas y de piedras que vuelan al espacio y algunas llegan a la Tierra. Segunda cosa, también se ha comprobado que muchos microbios, muchos microorganismos son capaces de resistir la dureza y la crudeza de un viaje espacial. Es decir, se encapsulan, aguantan lo que les echen y luego, cuando encuentran condiciones favorables,
vuelven a resucitar. Se han hecho pruebas con microbios sometidos a la radiación espacial en el exterior de la Estación Espacial Internacional. Se han dejado años allí, que mata cualquier cosa, y después han revivido como si nada, ¿no? ¿Se cree que lo mismo pudo ocurrir en otros lugares? Pues por supuesto que sí, y eso es de lo que vamos a hablar hoy, porque lo de Marte que os he contado ya lo conocíamos, es decir, desde hace unos años, ¿no? Pero claro, si la vida pudo viajar de Marte a la Tierra al principio del sistema de la vida del sistema solar, pues ¿por qué no en la dirección contraria? ¿Por qué la Tierra, que sabemos que tiene vida, es un auténtico vergel con millones de planetas, un planeta a rebosar de vida desde hace por lo menos 3.700 millones de años? ¿Por qué la Tierra no iba a estar salpicando o contagiando a sus vecinos más próximos con vida? Y aquí es donde viene lo espectacular, lo verdaderamente espectacular. Porque el punto de mira de la astrobiología cambia con este estudio. Ya no miramos hacia otros planetas para ver cómo, o a Marte, para ver cómo esa vida que pudo surgir allí primero pudo llegar hasta nosotros, sino que hemos girado los telescopios y lo hemos hecho hacia el peor de los sitios posibles, hacia el mismísimo infierno de nuestro vecindario cósmico, que es Venus. Resulta que se acaba de presentar un estudio sencillamente fascinante en la Conferencia de Ciencias Lunares y Planetarias de este año 2026. Es un trabajo liderado por investigadores del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins y los Laboratorios Nacionales Sandia en Estados Unidos. Y lo que nos dicen los datos es que la Tierra podría llevar miles de millones de años, fijaros, miles de millones de años, enviando vida a Venus. ¿Pero podría haber vida en Venus? Pararos un momento a pensar. Venus hoy es un mundo infernal, desde luego. Es el planeta más hostil que podamos imaginar. Su superficie está a cerca de 500 grados centígrados, una temperatura suficiente para derretir el plomo. La presión atmosférica es 90 veces superior a la nuestra, es decir, nos aplastaría en apenas un segundo. Sin embargo, a unos 50 kilómetros de altura, justo en medio de su espesa y gruesa capa de nubes, su atmósfera, ocurre algo que es casi mágico. Porque ahí arriba las condiciones de temperatura y de presión pues resulta que son asombrosamente parecidas a las que tenemos aquí en la superficie de la Tierra. Hay unos agradables entre 20 y 30 grados de temperatura y muchos piensan que si alguna vez hubo vida en la superficie de Venus y el planeta después sufrió ese efecto invernadero desbocado que lo convirtió en un horno, pues algunos o muchos de esos microbios primigenios podrían haber evolucionado para refugiarse allí, en las alturas, en las nubes. Pero, ¿y si esa vida no nació en Venus? ¿Y si se la enviamos nosotros? ¿Y cómo sería eso posible? Bueno, pues para calcular esto, que la verdad es que parece una locura, para calcular si esto es posible, los autores de este estudio han usado un modelo matemático reciente que se ha bautizado como la ecuación de la vida en Venus. Ya sabéis, igual que existe la célebre ecuación de Drake, esa que usamos para calcular cuántas civilizaciones alienígenas podrían estar enviando señales dentro de nuestra galaxia, pues en 2021 un equipo de investigadores desarrolló esa fórmula de la ecuación de la vida en Venus. Y no os asustéis, que es muy fácil. La ecuación dice simplemente L es igual a O por R por C. Es decir, la posibilidad de que encontremos vida actual, L, depende del origen, O, si la vida logró empezar, multiplicado por la robustez de esa vida, R, la capacidad de esa vida para sobrevivir, por la continuidad, C, el tiempo que el entorno se mantuvo habitable. Lo que hace este nuevo estudio de 2026 es coger esta ecuación, esta vieja ecuación, y meterle el turbo a la letra O, al origen. Y nos demuestra que el origen no tiene por qué ser venusino si hay vida en Venus. Imaginémonos el viaje juntos. Primero, un gran meteorito impacta contra la Tierra, ese es el vehículo que transporta los organismos de un mundo a otro, ya sea de Marte aquí o de aquí a Venus. Llega ese gran meteorito, impacta contra la Tierra, catapulta miles de rocas al espacio exterior
En algunas de ellas hay microbios que viajan dentro y tienen que sobrevivir primero al choque inicial, a la aceleración, luego al vacío del espacio, al frío extremo, a la radiación letal durante meses, años o incluso miles de años, de vagar a la deriva. Y sabemos, como os he dicho, gracias a simulaciones y a meteoritos marcianos encontrados en la Antártida, que esto es posible y que las bacterias de la Tierra son auténticas maestras de la supervivencia. Pueden formar esporas, escudos protectores casi indestructibles y entrar en una especie de animación suspendida en espera de que lleguen tiempos mejores. Pero el verdadero problema es la llegada. Imaginaros que sois ese microscópico astronauta en medio de una roca y os acercáis a Venus a miles de kilómetros por hora. Al chocar contra esa atmósfera tan increíblemente densa, la fricción genera un calor inimaginable, miles de grados. Y si el meteorito cruza del todo la atmósfera y llega hasta el suelo de Venus, entonces estamos fritos, calcinados. Ahí sería el final del viaje. Sin embargo, el estudio cuenta otra posibilidad. Revela cómo podrían salvarse esos microorganismos aplicando lo que llaman el modelo de la tortita o del panqueque. Fijaros cómo funciona. Cuando un bólido, una roca de unos pocos metros, entra en la densa atmósfera de Venus, la monstruosa fricción aerodinámica empieza a frenarla de golpe, pero también a aplastarla físicamente contra el aire. Y la roca, aunque parezca mentira, se deforma, se va aplanando hasta que toma la forma de una tortita. Y llega un momento de tensión insoportable en que la roca simplemente no aguanta más y explota en el aire. Eso es lo que en física espacial se llama un airburst. ¿Y qué ocurre después? Bueno, pues que si esa roca explota a decenas de kilómetros de altura, el meteorito no llega a tocar el suelo ardiente. Se desintegra, se fragmenta en pedacitos minúsculos, esparce millones de partículas y forma una enorme nube de polvo en lo alto de la atmósfera. Y ahí, queridos amigos, ahí es donde está la clave de todo, porque esos fragmentos microscópicos son tan ligeros que no caen al suelo como piedras, se quedan flotando, mecidos por los vientos de Venus, por los vientos atmosféricos. Se quedan suspendidos y muchos de ellos se quedarán exactamente en esa zona de ricitos de oro de las nubes que os mencionaba antes, en esa franja donde el clima es suave, donde hay gotitas de agua, donde hay nutrientes flotando. Es decir, nuestros microbios viajeros, o algunos de ellos por lo menos, acaban de encontrar un paraíso que parece hecho a su medida. ¿Cuántos de ellos llegan? Los científicos han calculado cuántos bólidos han podido hacer este trayecto y cuántas bacterias han podido llegar hasta Venus de esta manera y sobrevivir a este proceso a lo largo de toda la historia de nuestro sistema solar. Y las cifras son realmente colosales. Agarraros a la silla, porque los investigadores han calculado que solo a lo largo de los últimos 1.000 millones de años, la Tierra ha enviado a Venus unos 1.000 millones de toneladas de rocas sin esterilizar. 1.000 millones de toneladas de rocas. Y los científicos han estimado que dentro de esas rocas, cientos de miles de millones de microorganismos han cruzado el espacio, se han fragmentado en esas explosiones aéreas en la atmósfera de Venus y han logrado depositar nada menos que 20.000 millones de células intactas en la alta atmósfera de Venus. Para que os hagáis una idea, eso significa que la Tierra envía a las nubes de Venus unas 100 células viables cada año y llevan haciéndolo eones, miles de millones de años. Claro, la gran pregunta es: ¿y cuántos de estos microbios han logrado despertar de su letargo? ¿Cuántos se han adaptado a ese peculiar menú químico de las nubes de Venus, que sabemos que son ricas en ácido sulfúrico? Bueno, los científicos han querido ser rigurosos y saben que esa supervivencia a largo plazo es precisamente el paso más difícil, pero sus modelos concluyen que la vida terrestre podría, como mínimo, ser viable durante varios días, quizá durante semanas, en ese nuevo mundo, nada más llegar. Y en ese tiempo, unas bacterias son capaces de evolucionar, un tiempo precioso que la evolución puede usar para adaptarse o para adquirir mutaciones. Fijaros en la maravilla intelectual, casi poética que esto supone. Imaginar que, como está previsto en la próxima década, enviamos
nuevas sondas a Venus, como la misión Da Vinci, por ejemplo, imaginaros que logramos capturar muestras de esas nubes y que al analizarlas, bingo, encontramos microbios flotando vivos, bueno, sería sin lugar a dudas el descubrimiento del milenio, la prueba aplastante de que no estamos solos en el universo. Pero, y aquí está el giro de guión brutal, definitivo, ¿qué pasaría si al meter a esos alienígenas de Venus bajo el microscopio secuenciamos su composición genética y descubrimos que comparten estructura con nosotros? ¿Qué pasaría si resulta que esos supuestos extraterrestres en el fondo somos nosotros mismos? Pues que descubriríamos que la Tierra lleva miles de millones de años actuando como un inmenso y generoso faro biológico, colonizando lentamente el sistema solar sin que nosotros nos demos siquiera cuenta, esparciendo su chispa vital por el gran océano cósmico. Y es que, una vez más, vemos cómo el universo está conectado de formas que apenas estamos empezando a comprender. Y nada más por hoy, que me he alargado más de lo habitual, pero es que el tema yo creo que lo merecía. Las maravillas del espacio nos esperan la semana que viene. Hasta entonces, un fuerte abrazo a todos y nos vemos, como siempre, aquí en el próximo episodio de Materia Oscura. Muchas gracias por escuchar. Todos los episodios de Materia Oscura con José Manuel Nieves están disponibles en la web del periódico, abc.es y en las plataformas de audio.